esta mañana y vamos a dar paso a la intervención del profesor Raúl Soutelo, del que voy a actuar como introductor y no como presentador, puesto que es una persona muy bien conocida, tanto en el ámbito de la investigación histórica en general como en particular dentro del tema que nos ha reunido aquí en el día de hoy. El profesor Soutelo es uno de los especialistas más reconocidos en el ámbito del estudio y la investigación en nuestro territorio de la correspondencia de migrantes. En ese aspecto ha sido pionero, ha sido la persona que ha llamado la atención en nuestra comunidad, en nuestro país, sobre la importancia y sobre la riqueza que tienen estos documentos. Ha llevado a cabo una interesantísima y meritoria labor de recuperación, tanto de forma personal como a través de sus alumnos, esa labor de recopilación que es básica antes de poner en marcha cualquier tipo de investigación medianamente seria, tal y como nos recordaba hace un momento nuestro colega, el profesor Óscar Álvarez. Es un trabajo que ha plasmado en multitud de publicaciones, de libros, de artículos, de comunicaciones en congresos. Yo quiero destacar simplemente dos bien conocidas. Ese libro en su momento pionero en nuestro país, el libro titulado De América para casa, publicado en el año 2001, precisamente por el Consello. En el año 2005, en unión al profesor Núñez Seixas, el libro As cartas do destino, en el que se analizaba un extraordinario epistolario cruzado por diversos miembros de una familia asentados en diversos puntos geográficos de América Latina, y un artículo que a mí me ha gustado especialmente, sobre todo por su enfoque metodológico, que es La correspondencia familiar de los emigrantes gallegos en América durante el franquismo, un artículo publicado en el libro Franquismo y Memoria Popular, coordinado por los profesores Antonio Castillo, que también nos acompaña estos días, y Feliciano Montero. Y sin más preámbulos, le voy a ceder la palabra al profesor Soutelo, no sin expresar mi satisfacción personal por compartir mesa con un colega al que respeto y al que admiro, y también la satisfacción íntima que me produce esta circunstancia. Muchas gracias. Es evidente que todo esto es exagerado, solo fruto de la buena amistad y bueno, de la caballerosidad y bonomía de la persona que me acompaña. De todo lo dicho, lo que sí hay de cierto es la fortuna que tuve cuando pedí al profesor Núñez Seixas que dirigiera y orientara mi tesis, y fue él quien me puso en la línea de este tipo de trabajos de recuperación, análisis e investigación a microescala y comparada sobre epistolarios, algo que en mis manos ya había caído algún epistolario. Realmente no sabía qué se podía hacer con aquello y opté por pasárselo al propio Núñez. Bueno, a partir de ahí vino un estudio, unas lecturas previas de la bibliografía que había sobre el tema, y el primer problema es que realmente un libro, a mi entender, tan malo y que tan poca luz aporta como ese de América para casa, sea un poco la referencia. Claro, hasta entonces no había nada o casi nada. Pues bueno, de eso hablaremos. Hablaremos de la situación actual. Ciertamente no es mala, para Galicia me refiero, si tenemos en cuenta que hace 10 años no había casi nada, ni documentos ni estudios sobre ellos, documentos conocidos, claro que los había en los archivos familiares, pero no eran conocidos ni estudiados por los investigadores. En ese sentido, sí, ahora estamos razonablemente mejor. El hecho es que estemos aquí y compartiendo esta jornada de trabajo con compañeros del resto del Estado español y de otros estados, e incluso que lo organicemos aquí, el Consello de Cultura, algo significa. Es una situación mejor, pero a mi entender no todo lo buena que podría ser y que se desearía que fuese. Para llegar a esta afirmación, lo que hice cuando se me encargó elaborar este relatorio, esta ponencia, fue seguir preguntarme qué había, qué teníamos en Galicia, y para ello seguí los campos temáticos de la exposición virtual de la propia red. Si atendemos a estos campos, pues lo que tenemos
los documentos que tenemos y los estudios sobre ellos ni son tantos ni tan buenos, ni a mi entender cierran el tema. Al final, esperemos que ustedes también lleguen a concluir o esto justamente lo contrario y en función de eso que haya un debate. Escrituras colegiales las hay en el Museo Pedagógico de Galicia y en otros pequeños museos didácticos de institutos y CPIs. Escrituras del hogar y del trabajo, desconozco su existencia, aunque su existencia documentada en algún tipo de archivo o museo público. Lo bueno es que sobre esto hay gente trabajando. El equipo que coordina el profesor Anxo Rodríguez Gallardo en la Universidad de Vigo, que están realizando un trabajo magnífico, siguiendo la línea de lo que hizo en los últimos 10 años el profesor Antonio Castillo, de crear un equipo, crear una escuela, y también un grupo de docentes en torno a la Fundación 10 de Marzo de Comisiones Obreras de Galicia, que sobre todo en la serie Testimonios, están publicando diferentes memorias y autobiografías laborales de obreros más o menos comprometidos con el movimiento obrero antifranquista. De todos modos, sería muy interesante, y esta es la primera de esas tareas pendientes que voy a ir enumerando, sería muy interesante, digo, que museos, archivos, departamentos universitarios, equipos de investigación como este del profesor Gallardo, al que acabo de referirme, y otras instituciones se esfuercen decididamente en recuperar, en primer lugar, estas escrituras domésticas y profesionales, junto con el resto de la documentación generada por artesanos, por comerciantes, por obreros, por todo eso, esa pequeña burguesía, esa clase operaria que tenía sus pequeños negocios o que llevaba alguna suerte de libros de contabilidad, por elementales que estos fueran. Y esto puede hacerse. Pero claro, hace falta un método, una estrategia y sobre todo ganas. Ganas a nivel institucional, me refiero. A nivel individual es evidente, la gente que estamos aquí, es evidente que las hay. En tercer lugar, por lo que se refiere a escrituras íntimas, sigo este esquema de esa exposición virtual de la red. Cartas, diarios, etcétera, sí que van apareciendo. Y aparecen vinculadas, sobre todo, al fenómeno de la emigración, a ese fenómeno que es uno de los núcleos definitorios de la historia contemporánea de Galicia. De todos modos, considero que es urgente dar un salto cualitativo, dejar de confiar en este voluntarismo de un puñado de investigadores que están recuperando esa documentación aquí y allá. Fíjense en este mapa, los puntos en diferentes colores corresponden a lugares donde se han recuperado epistolarios, fundamentalmente epistolarios familiares. La zona de Amariña, gracias al esfuerzo de Emilia García, que forma parte del cuadro técnico del Archivo de Emigración. Estos puntos azules son epistolarios que he ido recuperando en los últimos años, debido a relaciones familiares. Mi familia es de Ourense, profesionales, un año que estuve trabajando al sur de la provincia de Lugo, de aquí surgió ese epistolario publicado en De América para Casa, el famoso de los Naveiras, que sí, podrá seguir dándonos juego, podremos seguir haciendo relecturas 2 o 3 años, pero o concluimos que ya está, o nos ponemos a buscar seriamente, de un modo eficiente y organizado, para encontrar documentación que sea representativa y que tenga un volumen que nos permita comparar con seriedad. O sea, pasar de lo anecdótico a lo científicamente fundamentado. Ese es uno de los problemas de las tareas pendientes que tenemos ahora mismo. Los puntos en verde corresponden con zonas donde sean zonas de origen, de epistolarios encontrados por Liliana da Orden en Mar de Plata. Los trabajos de Liliana da Orden sobre fotografía, sobre uso de fotografía en estudios migratorios y sobre análisis de epistolarios familiares son, a mi modo de ver, una de las referencias obligadas para quien quiera iniciarse o profundizar en este tipo de trabajos. Los puntos en amarillo corresponden a zonas donde han aparecido epistolarios, fundamentalmente Santa Comba y Cotobade, que se han utilizado en la tesis de Erika Sarmento sobre emigración a Brasil. Bueno, y habrá más, sin duda alguna, pero estos son los que yo conozco. Sobre todo, seguro que hay muchos más
en los fondos familiares, con todos los problemas de conservación selectiva y determinada por intereses concretos, económicos también, no solo afectivos, que eso tiene. Claro, lo que a mí me gustaría plantear aquí es la necesidad de crear ese proyecto de recuperación sistemática de este tipo de documentación y hacerlo pues desde donde corresponde hacerlo, que es, lógicamente, el Archivo de Emigración Galega. No es casual que exista esta institución y que sea, como bien ha dicho en multitud de ocasiones el actual presidente del Consejo de la Cultura Galega, ese archivo es el germen, o debiera ser el germen, de un museo de emigración galega. Ellos son los que tienen el personal técnico para coordinar este proyecto, para hacer un poco lo que Óscar Álvarez Gila ha realizado ya en Euskadi. Por lo que sabemos, gracias a la tesis del profesor Alejandro Vázquez, que nos abandonó esta semana, la emigración gallega es un proceso que ha afectado sobre todo a las zonas costeras. Pues bien, es de sentido común que ese proyecto se centre en primer lugar en estas zonas costeras o en alguna zona del interior de la cual sepamos que la incidencia del fenómeno migratorio ha sido muy fuerte. A la tarde vamos a ver un ejemplo de los buenos resultados que da esta estrategia. Lo veremos precisamente con la intervención del profesor Domingo González Lopo, una persona que lleva décadas estudiando la emigración en Terra de Montes y que, después de este conocimiento pormenorizado, es sin duda la persona ideal para analizar los epistolarios, la memoria familiar de ese proceso. Claro, esto sería la concreción de esa estrategia. Pero, insisto, lo mismo que el valor a los militares, en este caso se le supone a esta institución el deber de coordinar este tipo de proyectos. A veces yo tengo la sensación de que con esto pasa un poco lo que, y bueno, para hacer el tema mal distendido, lo que acontecía con Chispa y el señor Antonio. El señor Antonio es un vecino de mi aldea de origen, un señor al que han disparado en los últimos 60 años todo el mundo, falangistas, comunistas en la guerra civil, guardias civiles, se conserva en perfecta forma. Y el señor Antonio tenía un can de caza que lo hacía razonablemente bien, hasta el punto de que de vez en cuando Chispa, el can en cuestión, se iba al monte y volvía con un conejo. Pero claro, el señor Antonio, cuando de verdad quería cazar conejos, cogía la escopeta y organizaba la batida. Claro, lo que no se puede hacer, o sea, evidentemente uno puede permanecer sentado y esperar que sigan apareciendo epistolarios, pero si de verdad queremos hacerlo de un modo sistemático, hay que salir al monte y hay que coordinar a los canes. Porque sí, habrá 2 o 3 chispas, o 5 o 10, pero bueno, los resultados van a ser peor y mucho más descoordinados. Desde luego, y eso no es lo que se plantea, no se puede, por razones de capital humano ni de tiempo, intentar recuperar todos los epistolarios que puedan conservarse. No, no se trata de eso. Se trata de hacerlo de un modo sistemático y buscar aquella documentación, aquella memoria familiar de la emigración en familias que sean representativas de los diferentes sectores de la sociedad de origen y de ese grupo étnico en la sociedad de destino. Y esto nos remite no solo al labrego, al campesino medio, tan mitificado en la historiografía rural gallega de las últimas décadas, sino también a los sectores superiores de esa sociedad. Me refiero a los labradores, a las casas ricas, las casas abastadas, ese sector de campesinado rico que desempeñaba un papel fundamental en sus lugares de origen. Tanto a nivel económico, ellos ofrecían trabajo, en muchas ocasiones, ellos centralizaban las relaciones microsociales como a nivel político. Y esto se ha demostrado ya hace más de 10 años en un magnífico trabajo de microhistoria sobre Teo, obra de Andrés Domínguez Almansa, donde pone el acento precisamente en el protagonismo social de los labradores y de los comerciantes locales, de esa pequeña burguesía que existe. En contra de ciertos tópicos de la historiografía gallega, sí que hay burguesía en Galicia. El problema es que apenas se ha estudiado. Y se puede hacer desde esta microescala.
No lo afirmo alegremente. El trabajo que he desarrollado en Caldas de Reis, como parte de esa tesis que voy a terminar, pero bueno, ahora no está Núñez, no tiene sentido afirmarlo, sí que me ha permitido constatar que esto es posible. O sea, contamos ya con documentación contable, incluso con libros de asientos, de casas de banca de estos pequeños comerciantes que eran al tiempo agente de embarque y agente de banca. Y esto tampoco es algo que lo haya descubierto yo, ni mucho menos, porque ya hace más de 20 años que Ramón Villares lo hizo como parte de su tesis doctoral, analizando la documentación de la banca Soto de Chantada. Pues esto puede hacerse. Claro, hay que coordinarlo y hay que orientarlo, en el sentido de orientar a la gente que esté haciendo tesis en esa línea de trabajo. Y esto sería, una vez más, otra de las tareas pendientes. Luego volvemos sobre esto. Por lo que se refiere a escrituras de guerra y exilio, que sería el quinto apartado de esos en los que se organizó la exposición de la red, también están apareciendo documentaciones. Sobre esto ha hablado el profesor Núñez y hablará Gustavo Herbella, explicando los hallazgos del proyecto As Víctimas, os Nomes, os Lugares, con lo cual no insistiré en este apartado. No quiero olvidarme de las fotos, con todos los problemas de interpretación de ese lenguaje que nos es desconocido para los historiadores, como bien ha dicho Óscar. De todos modos, considero también que así y todo sí que puede hacerse un uso racional de esa memoria fotográfica combinado con la memoria epistolar y sobre todo con la fuente oral. De lo que se trata aquí, dicho de un modo coloquial, es de usar la fuente oral como una especie de caballo para entrar en Troya, para acceder a esa memoria familiar, para que te cuenten la historia de su familia. Cuando ya hay cierta confianza, pedirles que te enseñen las fotos y que te dejen consultar las cartas, que te expliquen quiénes son esas personas que están en las fotos, por qué se han hecho, para qué. Y después de analizadas las cartas, volver a entrevistar a las personas que conservaban esos documentos y que son, en principio, quienes más saben sobre las personas, las situaciones que aparecen reflejadas en las cartas. Esto es lo que tuve la inmensa fortuna de hacer con María Naveiras, con la persona que guardaba las cartas de sus hermanos. Fue un auténtico placer escucharla, no entrevistarla, yo simplemente escuché y aprendí. Y esto puede hacerse. Claro, requiere tiempo, cierta técnica, que tampoco es nada elaborada, pero insisto, hay que plantearse ya si es necesario hacerlo para los diferentes grupos sociales, y entonces habrá que organizar un proyecto, o si basta con lo que tenemos y podemos pues dedicar los siguientes 3 o 4 años a hacer relecturas de las cartas que ya tenemos y cerrar el tema. Para procurar abreviar todo lo posible, me voy a saltar las referencias a las fuentes orales. Sin duda son importantes en estas perspectivas de microescala sobre estudios migratorios, pero bueno, en todo caso hablamos sobre ellas en el debate. El segundo apartado de mi intervención se centrará en las aportaciones, esas achegas en galego, de estos epistolarios, de esta documentación a los estudios migratorios. Pensaba extenderme más en ello, pero sería redundar en lo que ha explicado magistralmente bien el profesor Óscar Álvarez, de modo que ya he hecho parte de mi trabajo, tal como yo anunciaba a primera hora respecto de su eficiencia. Desde luego, estas cartas permiten saber más, avanzar en nuestro estadio de conocimiento sobre el diseño y el desarrollo del proyecto migratorio en el marco de la familia y como parte de las estrategias de reproducción del buscarse la vida, dicho coloquialmente, de esas familias. Pero ojo, insisto, esas familias son de diferente estatus económico y social, lo veremos a continuación, y en función de eso diseñan proyectos migratorios diferentes. Y luego siempre hay ese margen de acción humana, de libertad individual del emigrante para ir individualizando su propio proyecto de vida. En segundo lugar, las cartas familiares, me refiero a los epistolarios familiares, aportan documentación sobre todo ese mundo de las relaciones microsociales, bien sea la red familiar
y vecinal o incluso a nivel étnico, cuando ya hablamos de asociaciones microterritoriales, hijos del ayuntamiento, de la parroquia, asociación que al final estaba más o menos controlada por determinada familia o por determinada red previa de emigrantes de un mismo lugar y que por ello las inversiones, escuelas, fuentes, cementerios, al final se realizaban en esos lugares de origen. En este sentido, disponer de un copiador de cartas o disponer del epistolario cruzado de esos líderes a microescala te permite conocer cómo funcionaba realmente esa sociedad, qué dialécticas internas había en mayor grado que si dispone del libro de actas. En tercer lugar, y esto es un tema en el que me gustaría insistir, este tipo de documentaciones contables, y contables me refiero al asiento de préstamos para emigrar, a la devolución de esos préstamos, esas remesas, y a las cartas entre el emigrante y su agente de banca o la persona que le había dejado el dinero para marchar, pueden aportarnos mucha información sobre la financiación de la emigración, la recepción de esas remesas y el papel de los que no emigraron. Porque la emigración es un proyecto que implica no solo a los que emigraron, sino también a los que quedaron. De hecho, los grandes beneficiarios de la emigración fueron quienes no marcharon. Fueron esos agentes de embarque, esos consignatarios, esos receptores de remesas. La emigración implica a las mujeres y no solo a las que marcharon, sino también a aquellas otras que quedaron sobreexplotadas en sus familias, emigradas en la propia casa. Y esto se puede explicar muy bien, pero bueno, en el fondo, en esa parte sí que Rosalía lo dijo muy bien, y hay una canción preciosa de Fuxan os ventos, Muller, que también lo explica magníficamente bien. Quiero insistir, porque es una tarea pendiente en la historiografía gallega, en la necesidad de investigar más y mejor sobre este papel de la pequeña burguesía local. Porque además fuentes hay y buena disposición por parte de sus familias, hasta donde yo he comprobado en mi experiencia investigadora, también la hay. Es el encanto de la burguesía, que es una gente muy amable, encantadora y muy abierta. Pues en ese sentido resulta muy agradable trabajar sobre estas familias. Y esto sería la tercera tarea pendiente. Y esto tampoco lo digo yo, sino que ya lo dijo en su día, en 1996, el fallecido profesor Alejandro Vázquez, cuando localizó geográficamente las áreas de acción de determinados agentes de embarque en 1850. Pues bien, algunos de esos agentes trabajaban en esta zona, de Caldas de Reis y Osalnés. Sus familias aún hoy forman parte de las élites locales. Y la siguiente generación, 1880-1910, eran parte de la élite que controlaba los negocios y el poder político local. Y algunos de ellos conservaron esa documentación que, como digo, analicé en esa tesis doctoral que voy a terminar. Y para que podáis decir a Núñez que me he comprometido públicamente a hacerlo. Bueno, otra de las cuestiones que me gustaría plantear aquí, en cuarto lugar, es la aportación que hacen estos documentos para avanzar un poco. Tampoco os esperéis que podamos avanzar mucho porque realmente el nivel de conocimiento sobre los fenómenos migratorios a nivel español, a nivel internacional y a nivel general es muy amplio. De modo que nadie a estas alturas, y menos yo, va a hacer una aportación definitiva ni mucho menos revolucionaria, cuando sobre esto han trabajado gente de la categoría que todos estamos pensando y conocemos. Pero bueno, en el tema este de las tipologías de emigrados y retornados, a mí, mi hipótesis es que hay una relación directa entre el patrimonio de la familia de origen de la persona que emigra, la posición relativa de esa persona en la familia, a nivel de decisión o a nivel de participación en la herencia, y en función de esos dos factores, el proyecto migratorio se mantiene en el envío de remesas asociado al ideal de retorno o la reducción del envío de remesas, también de la correspondencia, y la permanencia definitiva en el destino.
A esto habría que añadir un último factor, que es la realización de un matrimonio endogámico en origen o en destino. Y, en cualquier caso, cuando ese matrimonio, esa familia de creación se asiente en el destino, piensen, luego veremos un caso, piensen en el emigrante que reclama a su mujer. La tendencia a la permanencia definitiva es mayor y, en consecuencia, disminuye la relación epistolar. Ya no tienen nada práctico de qué hablar. La gestión de la herencia, la gestión de la familia y también disminuye o desaparece el envío de remesas. En función de esto, las cartas que yo utilizo, bueno, creo que es en el 5º apartado de mi tesis, procuran jugar con esta tipología. Estaría, por una parte, la emigración de los miembros de casas de labradores, de esa élite rural, no los propietarios portugueses, sino el sector inmediatamente inferior de casas acomodadas, los ricos de aldea. La tendencia al retorno es alta. El caso de Cayetano Borrajo, y si esa tendencia al retorno se produce asociada al envío de remesas, ellos son quienes juegan un papel central en las relaciones de reproducción de la familia. En este caso, en el de esta familia, Cayetano Borrajo, del de Cuba, junto a su padre en una aldea de Ourense, controlaron perfectamente la red familiar que tenía ramificaciones en México y en Argentina. Es una familia transnacional, empleando el término tan bien querido de los estudios de sociología de las migraciones actuales. Por el contrario, su hermano Aquilino en México no volvió y escribió mucho menos, o al menos las cartas que conservó su padre son muchas menos. No es lo mismo, no sabemos cuántas escribieron. Lo único que sabemos es cuántas se han conservado, y ahí nos podemos preguntar los porqués. Y en este caso era una racionalidad económica, era justificar cuánto había invertido cada uno de sus hijos en desempeñar, en salvar el patrimonio familiar. Cayetano invirtió mucho, o sea, realmente le sometieron a un auténtico chantaje emocional durante 30 años. Les confieso que yo aprendí mucho de la vida leyendo las cartas de este hombre, que además era una buena persona, por lo que, no ya por lo que escribía él, sino por lo que escribían sobre él los otros miembros de la familia. Era pues el clásico hermano bueno que echaba la mano a todo el mundo hasta que se casó y su mujer le abrió los ojos en ese sentido, y ahí surgieron los problemas. Aquilino, por el contrario, se casa en México, se establece allí con un rancho. Al final, a pesar de su escasa fortuna, le asesinan, y no debió ser tan escasa, como él decía en las cartas, porque su nieto ha sido alcalde, incluso, bueno, la siguiente generación, el bisnieto, los bisnietos están bien integrados en la élite local de esa localidad de... Bueno, ahora no recuerdo el nombre, me disculpan, pero bueno, forman parte de esa élite del México actual. La misma estrategia de envío de remesas, de retorno y de control a través de las cartas de la familia la ejerce Constante Couselo. Constante Couselo Bouzas es el cacique o uno de los caciques, al menos en su lugar de origen, en Valga. Les pongo una imagen simplemente para que, sin grandes esfuerzos, ustedes mismos lo vean. Es la persona que controlaba, la persona que controlaba la Sociedad Hijos de Cordeiro, una parroquia de Valga en Buenos Aires y Montevideo, que controlaba sus inversiones, esta escuela aún existe, y que fue alcalde del pueblo, y que controló la política local de Valga desde la dictadura de Primo de Rivera hasta prácticamente la Guerra Civil. Bueno, para los que somos gallegos, evidentemente es de la familia de Ferro Couselo, es un tío abuelo de Ferro Couselo. Es la parte liberal de la familia. Su cuñado Gumersindo Ferro tiene un epistolario de los primeros años de la Guerra Civil que es una auténtica joya para entender por qué estos sectores de labradores, de burguesía, se sintieron realmente amenazados por las medidas de la República. O sea, el señor realmente se sentía amenazado y veía que la revolución soviética se le venía encima. Cuando lees sus cartas, entiendes que
que apoyasen, que tolerasen la represión y todas las barbaridades que se hicieron, visto desde su óptica, desde su imagen de la realidad. Bueno, como ven, esta es una carta enviada por la sociedad que él ayudó a fundar, donde le dan el pésame a su hijo por la muerte del propio Constante Couselo. Era el eje central de esas relaciones económicas, sociales y políticas entre su parroquia y los emigrados en Buenos Aires. Fue también un innovador a nivel técnico, difundieron maquinaria agrícola, o sea, fue un ejemplo de propietario innovador. Y era parte de esa élite local. El caso de los labregos, de ese campesinado medio, es semejante, pero la tendencia a la permanencia definitiva es mayor. Aquí lo que define es si van a heredar el patrimonio familiar o no, y también el tipo de matrimonio que realizan. Voy a ir un poco más rápido, porque si no perderíamos excesivo tiempo. Simplemente estos dos casos. El primero, Manuel Requejo, no retorna, lleva a la que era ya su mujer y a la hija a Buenos Aires, y a partir de ahí se rompe, en 1928, se rompe la relación epistolar y también el envío de remesas a su hermano, que en la práctica ya había asumido la gestión del patrimonio familiar. Por el contrario, este matrimonio, Flora Hermida y Aquilino Novoa, sí que retornan. Emigraron en un momento en que no parecía inteligente ni racional hacerlo, en 1929, en plena crisis económica. Pero tienen en Buenos Aires a la mayor parte de los hermanos de Flora Hermida. Les fue razonablemente bien, por lo que permite saber su correspondencia y los pagarés de los giros bancarios que conservaban. Durante los siguientes 30 años enviaron dinero a la hermana de Flora para que criase a sus hijas y para desempeñar también el patrimonio familiar, y cuando retornan asumen la gestión de lo que lógicamente era suyo. La causa de la permanencia de uno y del retorno de los otros es evidente. Ese proyecto de control del patrimonio, de la explotación familiar y envío de remesas, o de individualización cuando ese patrimonio queda para otro hermano. El caso de los caseiros, es decir, de los arrendatarios, y vamos descendiendo ya en esa sociedad más compleja de lo que a veces se cree gallega, es también paradigmático. Este sería el grupo social al que pertenecen los famosos naveiras, cuya memoria estamos exprimiendo, cuya memoria epistolar estamos exprimiendo. La tendencia al retorno es mucho menor en este grupo. Disponemos ya de algún otro epistolario de personas del mismo grupo social y, en general, se quedan por algo muy simple. No tenían incentivos para retornar, no tenían, dicho en gallego, terra de seu, tierra propia, y las posibilidades, por tímidas que fuesen, de mejorar sus condiciones laborales y de vida en el destino eran mayores siempre que las posibilidades que tendrían de insertarse, en caso de retorno, en los nichos inferiores de la sociedad de origen. Cuando retornan, víctimas de la crisis del año 29, vuelven a hacer exactamente lo mismo que hacían antes de marchar, trabajar a jornal, al menos a tiempo parcial. Es decir, fracasan desde el punto de vista de su proyecto emigratorio y de la perspectiva de sus vecinos. Lo mismo acontece con el sector más pobre de esta sociedad gallega. Los que sobrevivían aprovechando los recursos del común, del monte comunal, y trabajando a jornal, cuando pueden marchar. Y no siempre lo hacen directamente a América, primero lo hacen a las ciudades portuarias, incluso de Portugal o de Andalucía, pero cuando marchan no retornan. En este grupo, y claro, les hablo de una investigación cualitativa, pero en este grupo, insisto, la tendencia a la emigración femenina es mayor. Son mujeres que están sobreexplotadas en todos los sentidos, en sus lugares de origen. Seguramente les suena a la Bella Otero. Bueno, la Bella Otero es un ejemplo precisamente de esto, de esta situación de mujeres sometidas a todo tipo de explotación desde la infancia. Y era una situación que en ayuntamientos
de Pontevedra era muy común. Claro, para estas mujeres emigrar, por muchos riesgos que hubiese, tenía unos incentivos superiores a quedarse trabajando a jornal y sometidas a los caprichos de la persona que les contrataba. Bueno, la cuestión de las remesas es una de las centrales en los estudios migratorios. Las cartas nos están aportando menos información de lo que esperábamos, quizás, pero bueno, alguna sí es relevante. Esto que voy a decir es más arriesgado porque, insisto, deberíamos contar con más documentación de casas de banca privadas, pero comparando la que yo he analizado en Caldas con los resultados del análisis que hizo en su día el profesor Villares, el envío de remesas no era tan importante como suponemos, no era ni tan frecuente ni tan importante en cantidad. Buena parte de los emigrantes lo que enviaban era simplemente para pagar la deuda contraída para el embarque, bien fuese por ellos o por sus familias, y a partir de ahí son muy esporádicos y las cantidades son pequeñas, simplemente para gastos suntuarios o para socorrer en determinadas urgencias a sus familias. Esto coincide con lo que se apunta en las cartas. Conforme el proyecto migratorio de las personas ausentes se consolida hacia la permanencia, el envío de remesas disminuye. Es algo de sentido común, de pura lógica, lo que antes apuntaba Óscar. Cuando uno se enfrenta a estos temas, da la sensación de que estás aprendiendo de algo que los emigrantes aprendieron en su propia vida, en su propio proyecto y trayectoria de vida. Aportan información sobre la participación femenina o las consecuencias de la emigración para la población femenina, aunque los epistolarios escritos por mujeres sean menos que los escritos por hombres, pero algunos hay. Nos queda, por supuesto, la duda, a veces esa duda desaparece porque se explicita en las cartas, pero la duda, digo, de si hay por en medio una escritura vicaria, que lógicamente es esa censura que ya nos han explicado. Y con esto nos centramos en los desafíos pendientes, en lo que podemos y debemos hacer, bueno, si se entiende que debemos hacerlo, y en caso de que ya esté hecho, pues cerramos el tema y en paz, me refiero a la historiografía gallega. La gran cuestión pendiente, a mi entender, es decidir si las instituciones especializadas en preservar la memoria de la emigración gallega ya disponen de suficientes epistolarios familiares de emigrantes y de retornados con los que se han ido recuperando en los últimos años y, en consecuencia, nos podemos dedicar tranquilamente a esperar que siga apareciendo alguno más, que siga llegando a esta casa que nos acoge, o, por el contrario, si creemos que es necesario planificar y desarrollar un proyecto de recuperación sistemática de escrituras populares, no solo de cartas, sino de todas esas escrituras populares que nos estáis enseñando, en Galicia, dentro del cual tengan un lugar privilegiado quizás, incluso por la temática migratoria, pero no exclusivo, los epistolarios de migrantes y las fotos. Si la respuesta apunta a la primera opción, ya tenemos suficiente. La actuación consecuente es clara. El trabajo empírico ya lo hemos realizado esa fase de investigación de campo, y ahora lo que debemos es concentrar nuestros esfuerzos en el análisis o en la relectura de esos materiales y en la reflexión escrita sobre ellos, y encerrar ya el tema. Un poco lo que se ha hecho con la literatura sobre redes después de esa ventriloquia conceptual que el propio Hernán Otero y Fernando de Boto criticaban. En caso contrario, si creemos, y mi hipótesis es esta, no tenemos materiales suficientes para hacer un análisis riguroso, comparado y que sea posible defender, si creemos que no tenemos esos materiales, lo que debemos es articular una red vertical y piramidal, en el sentido que luego voy a exponer, para recuperar esa memoria social de la emigración, de un modo sistemático y organizado. O sea, tenemos que ir más allá del simple voluntarismo. No basta con que haya 5 o 10 chispas, necesitamos que el señor Antonio se ponga al frente de la operación. Y ahí es donde van a aparecer conejos, liebres y jabalíes,
como mi vecino captura a un hoy con 80 años cuando coge su escopeta y se va al monte. Parece sensato, yo diría que de sentido común, considerar que el diseño técnico y la coordinación sean responsabilidad y competencia del equipo técnico de los expertos en migraciones vinculados al arquivo de la migración, para eso está, podríamos decir, del Consello da Cultura Galega. Es lo mismo que se está haciendo ahora con el proyecto As víctimas, os nomes, as voces e os lugares de la Consellería de Cultura y de las 3 universidades, y que está funcionando razonablemente bien, a pesar de ciertas reticencias, y voy a decirlo también claramente, de personas que durante años trabajaron en este tema, pero que son incapaces de asumir que lo realmente productivo es trabajar en red y con unas técnicas adecuadas, que hay que pasar, saltar de lo local o de la simple erudición, aunque esto sea más cómodo. Luego volveré sobre esto si tenemos tiempo. Me parece lógico también que concentremos los esfuerzos de ese proyecto, que dicho así queda muy bonito, ojalá algún día lo veamos funcionando, en esas zonas de fuerte migración y de retorno que ya han sido estudiadas en la tesis de Alejandro Vázquez. Tenemos una hoja de ruta envidiable, genial. Por cierto, es fundamental que esa tesis se publique. O por otros especialistas, como nos ha demostrado el caso, como nos está demostrando y seguirá demostrándonos, el caso de Terra de Montes, investigado por el profesor González Lopo, y también nos demostrará, me aventuro a augurarlo, el caso de Amariña Luguesa, si Emilia García sigue realizando las investigaciones que está haciendo magníficamente bien en los últimos años. Estoy hablando de una persona que es un técnico del archivo de migración, que tiene capacidad para combinar su trabajo técnico y su labor investigadora. ¿Esto puede hacerse en otros lugares? Pues yo creo que sí. Les voy a poner 2 o 3 ejemplos. Primero, emigración galega a México. Contamos con una tesis doctoral muy buena sobre eso y con un libro realizado a posteriori, aprovechando muy bien esa tesis doctoral. Es una emigración muy localizada. Volvemos al mapa. Un minuto. Esa emigración a México es fundamentalmente de esta zona. Pues bien, a nadie se le ha ocurrido hasta ahora, y no es difícil, hacer una cata, hacer un trabajo de recuperación y análisis de esas fuentes, que las hay. Y las hay, es casi de sentido común, por algo tan sencillo como lo que voy a contarles rápidamente. Hace cosa de 2 meses, haciendo una visita a un familiar muy próximo, en un hospital en Ourense, mi familiar me informa, me dice que la persona de al lado es retornada de la emigración a México. Tuve buena fortuna, eso es verdad. En los siguientes 10 minutos que entablamos conversación, llegaron familiares de esta señora y en los 15 siguientes yo ya tenía una hoja, que bueno, fui a pedir el bolígrafo a la enfermera, mira, déjame tal, pero tenía una hoja con direcciones, teléfonos y la constatación de que efectivamente tienen cartas y fotos. La visita está pendiente. Pero esto puede hacerse. Claro, incluso es algo tan fácil que dices, pero esto como a Eligio Villaverde, la persona que hizo la tesis sobre México y que además es de esta zona, ¿cómo no se le ha ocurrido patearse un poco el territorio que él conoce? Dicho de otro modo, ¿cómo no se le ha ocurrido hacer lo que ahora se va a hacer en el Ayuntamiento de Belra, gracias a una persona que nos acompaña y que conoce perfectamente el lugar en el que va a trabajar? Y seguimos. Este proyecto puede hacerse a 3 niveles. El primero de ellos ya lo he explicado, coordinando estas investigaciones locales o volviendo sobre ellas para buscar esa documentación y analizarla desde los parámetros que ha expuesto Óscar Álvarez y los que he apuntado yo. En segundo lugar, ahora mismo hay una moda, y una moda muy sensata, a mi modo de ver, que son los talleres de memoria para las personas de tercera edad, como profilaxis contra el Alzheimer y tal. Esto está proliferando en todos los ayuntamientos de Galicia y están haciendo una buena labor en el sentido de que las personas mayores pues hacen crucigramas, hacen
bueno, practican sus destrezas de escritura, activan la memoria, pero yo creo que sería más fácil para ellos y más productivo a nivel de investigación que realmente escribiesen la historia de su familia y la suya propia. Alguna experiencia sobre esto ya hay en Caldas de Reis. Con el entusiasmo del ayuntamiento intentamos llevar a cabo un taller de este tipo y al final, mea culpa, también lo confieso claramente, el proyecto quedó estancado por mi incapacidad para todas las semanas disponer de una tarde para estar con esta gente y llevar adelante el trabajo que habíamos diseñado. O sea, muy bonito en el papel, pero en la práctica fracasó, o al menos está ahí congelado, hasta que yo sea capaz de hacer mis deberes, que bien se lo debo también a esta gente de Caldas de Reis. ¿Qué entusiasmo tienen? La prueba es que, copiando el modelo de los premios del Museo de la Roca y el vuestro de Zamora, han convocado ya la primera edición del Premio Máximo Sar de Memoria Popular. Se presentaron 7 trabajos, había un tribunal técnico formado por profesores de la Universidad de Vigo, de Santiago, y un técnico del Archivo de Migración, y de ahí salieron premiados algunas autobiografías ciertamente potentes, al decir, de este tribunal, y bueno, que serán publicadas y que oportunamente se os harán llegar. Es decir, no todo fue fracaso, lo que no dependía de mí funcionó. Lo que sí dependía de mí, confieso que tengo ahí esa espinita clavada. O sea, no solo tengo la deuda de la tesis, tengo algunas más. Pero estos talleres de memoria para personas mayores es otra de las vías de esa red vertical que deberían articularse. Claro, y ahí el papel de esta casa es, lógicamente, de apoyo técnico, de proporcionar protocolos, técnicas de trabajo, etc. En tercer lugar, y en esto quería centrarme un poco más y ya para terminar, es algo que ha salido aquí, que se está trabajando con él, pero que hay que mejorar mucho, a mi entender. Se ha hablado, y yo lo he hecho, o sea, y lo hago, de utilizar esa red que llega a todos los puntos del territorio gallego, en este caso, que es la red educativa. Esto puede hacerse a microescala, tú en tu clase con tus alumnos y dentro de la programación de la materia, y además ateniéndote al marco de la LOE, que potencia la investigación-acción, puedes desenvolver pequeños trabajos de historia de la familia, con lo cual están comprobando a microescala que su familia participó en algunos de los grandes procesos históricos del siglo XX. Sin duda, la gran ventaja es que si eres el maestro del chaval, sus padres, sus abuelos, pues bueno, en principio te van a atender, te van a contar, y es posible hasta que te dejen consultar, nunca apropiarte, lógicamente, consultar, fotocopiar o escanear la documentación que conserven. O sea, en ese sentido sí que tenemos una ventaja los docentes, los maestros de primaria y secundaria, y hay que aprovecharla. Y lo que yo propongo y me gustaría que en algún momento se llevase a cabo es un proyecto didáctico pensado específicamente para aplicarlo en el aula y en el contorno escolar. Esto puede hacerse, se ha hecho con este proyecto Polomonte. O sea, esto surgió después de la campaña de incendios de 2006 y después del desastre ecológico que creó. Esto se hizo, y esto sí es importante tenerlo claro. Todas las semanas llegan a la Consellería de Educación productos que se pretenden vender a ese público cautivo que es el profesorado y el alumnado. Y en esta consellería pues no habrá grandes cerebros, pero tampoco todo el mundo es tonto. Con lo cual el 96% de las veces se dice sí, haced lo que queráis, pero bueno, ahí queda la cosa. ¿Cuáles son los proyectos didácticos que van adelante, que la institución acoge? Aquellos diseñados específicamente y en los cuales participan desde el comienzo de la elaboración del producto docentes con experiencia didáctica. Los productos cerrados pues están muy bien, pero acaban yendo a la Consellería de Cultura. Vale, me explico con suficiente claridad, creo. Esto es un ejemplo de lo que podría hacerse a nivel de planteamiento. Lógicamente habría que cambiar los protocolos, pero en este caso, y desgraciadamente es un proyecto que solo duró un año, los resultados, aquí participaron institutos de todo Galicia, y los resultados
algunos los hay ciertamente buenos. O sea, aquí hay información válida para avanzar incluso en historia forestal de Galicia. Y esto se ha hecho desde las escuelas, debidamente coordinado y diseñado por una asesora técnica de la Consellería de Educación, que a su vez tuvo el sentido común de pedir el asesoramiento de profesores universitarios que forman parte del Consello da Cultura Galega, Díaz Fierros, Augusto Pérez Alberti, etc. Bueno, lo mismo con este otro proyecto. Este es un proyecto de urbanismo, de patrimonio construido, con el cual están trabajando cientos de profesores ahora mismo en Galicia. Es una auténtica maravilla. Desde el principio, luego les paso todos estos enlaces, lo que necesiten, desde el principio se contó con docentes expertos me refiero a más de 10 años de experiencia docente, lo que se considera innovadores, de 15 en adelante. Es gente que controla la materia que imparte y que además tiene esos recursos didácticos que técnicos de otras áreas o de otras consellerías no tienen. Ellos saben cómo ofrecer ese producto al destinatario. Pues bien, esto es también un proyecto de innovación reconocido por la Consellería de Educación. ¿Qué supone esto? Que al profesorado que participe se le reconoce como mérito, como certificados de horas para sexenios, etcétera, ve un reconocimiento y que además la institución se va a asegurar de que ese proyecto no queda en sí, machiño, haz lo que quieras, que luego ya se verá, sino que eso va a llegar a los departamentos. Bueno, y ya para terminar, es fácil fundamentar esto. Un proyecto didáctico de estas características es fácil fundamentarlo, siempre y cuando tengamos claro que la prioridad educativa no es la emigración. Y esto está en los currículos publicados en el BOE y en el DOGA. Las prioridades educativas ahora mismo son otras. Es una de ellas, fundamental, la integración intercultural del alumnado de incorporación tardía, del alumnado inmigrante. La inmigración sí que es una prioridad, no un problema, es un desafío, y un desafío que se está atendiendo desde la Consellería de Educación. Hay cursos de formación específicos, hay profesorado encargado de esto y desde los propios centros. No tiene sentido que nadie intente venderle a esta consellería un proyecto sobre migración. Le dirán, no, mira, eso es un contenido de determinadas materias de historia y de la nueva asignatura de iniciación a la antropología. Vale, pero este contenido sí que nos permite trabajar determinados valores, educación para la ciudadanía, otra de las prioridades ahora mismo de la política educativa estatal y gallega, y nos permite también trabajar técnicas de aprendizaje significativo, la famosa investigación-acción, muy bien recogida y fomentada desde la LOE. Es decir, puede hacerse. Claro, lo primero, saber en qué marco legal te mueves y cómo hay que ofrecer este producto. Y con esto acabaría. Son los 3 pilares: coordinar iniciativas locales, coordinarse con las instituciones locales, con los departamentos de cultura y de servicios sociales, fomentar esos talleres de memoria y diseñar y llevar a la práctica, siempre bajo la coordinación técnica de esta casa, un proyecto didáctico. Esos son los desafíos fundamentales. Junto a ellos, y abundando en lo que decía el profesor Óscar Álvarez, mejorar esas técnicas de análisis, de interpretación de los documentos epistolares. Muchas gracias por su paciencia. Bien, agradecemos al profesor Soutelo su magnífica exposición. Creo que ha quedado muy claro que, independientemente de trámites de carácter burocrático académicos, nos acaba de hablar un auténtico magíster, que a fin de cuentas eso es a lo que se aspira con la defensa de una tesis doctoral. Yo llamo ahora a los que han participado a lo largo de esta mañana en la sesión para que podamos organizar un debate conjunto
sobre las diferentes ponencias, sobre los diferentes enfoques que aquí se han comentado. Entonces, sí, vamos a coger. Por favor, Laura, por favor, Óscar. Pues entonces abrimos un turno de intervención y tiene la palabra la persona que desee utilizarla. Ya están cansados. No, no están cansados. Lo que pasa es que las exposiciones han sido tan buenas y tan fructíferas que se ha tomado muy buena nota. Muy poco más hay que añadir. ¿Nadie se anima a romper ese hielo? Bueno, yo sí quisiera hacer una pregunta al profesor Soutelo, y es una pregunta de carácter metodológico, y es ¿de qué manera? Porque, bueno, todos de alguna manera, de alguna forma, a lo largo de nuestra actividad investigadora y de nuestra actividad docente, hemos entrado en contacto con documentos relacionados con esta escritura popular, esta memoria histórica. Pero sabemos muy bien que la suerte de encontrar gente receptiva es bastante escasa. Y, de hecho, bueno, pues digamos, la buena disposición a abrirnos la intimidad, que a fin de cuentas se mantiene en este tipo de documentación, supone una barrera difícil de sortear. A mí me gustaría conocer con detalle el método a aplicar, es decir, cuáles son los mecanismos que se pueden utilizar para que estos alumnos nuestros, de alguna manera, sirvan como intermediarios útiles para poder para permitirnos acceder a todo esto, ¿no? Sí, porque aquí sí que hay también una experiencia que yo creo que nos puede enriquecer a todos. Bueno, quede claro que no solamente utilizo, en el buen sentido de la palabra, a mis alumnos, sino también que muchos no, porque no he encontrado muchos, ya quisiera, pero algunos de esos epistolarios, pues he llegado a ellos a través de relaciones familiares, dicho más claramente, mi madre preguntando a las amigas, vecinas y a la gente que conoce, etcétera, y mira, neno, pues fulana que conocí en la misa tiene un hermano que le enviaba cartas y las conserva. Pues claro, llegas allí, te presentas no como profesor ni licenciado en, sino, mire, soy el hijo de Conchita, de mi madre, y me ha dicho que a ver si puede ayudarme y tal. Eres la persona que va a aprender. En segundo lugar, a través de amigos también, de estos buenos amigos de la infancia que todos tenemos, y bueno, que en mi caso, en los últimos años tengo un poco abandonado, lo que decía Elizabeth Bott, que cuando te mueves esas relaciones casi desaparecen. También me han proporcionado algún epistolario, o sea, situaciones pues tan enxebres como una matanza, la matanza del cerdo, y comiendo, pues que la abuela política del amigo que me había invitado a participar, ves que tiene algo de acento argentino, empiezas a preguntarle y acaba apareciendo el epistolario de Flora Hermida y su marido. Y luego los alumnos. Con el alumnado es sencillo, porque además, insisto, es algo que puedes hacer perfectamente dentro de las programaciones de historia contemporánea en cuarto de ESO, historia universal contemporánea, primero de bachillerato, historia de España, segundo de bachillerato troncal, o historia de Galicia. Vale, lo puedes hacer como técnica de aprendizaje de investigación-acción, y para que comparen esa historia que tienen en el libro con la propia microhistoria, con la historia vivida por su familia. Y en general son receptivos, lógicamente, o sea, y esto es de sentido común, pues en cada una de las aulas donde les he dado, desde unas preguntas muy simples, ahora les enseño un ejemplo, hasta un protocolo ya más elaborado,
pues yo estoy seguro que más de la mitad tienen, o sea, podrían haber preguntado mejor a sus abuelos y podrían haber encontrado más documentación. Pero bueno, con lo que te traen te apañas, y menos mal. Por ejemplo, esto es una cosa muy simple, ya lo ven. Este año imparto clases en segundo de ESO, el octavo de básica de nuestra época. Unas preguntitas muy simples a los rapaces y en una clase de 25, 2 llegan con una información de la cual puedes tirar, un hilo que puede ser útil. Son esta y la siguiente. Bueno, como ven, no me resistí ya a la tentación de anotarle lo que tenía que seguir haciendo. Bueno, este es un caso muy bonito. Veremos qué juego da. Una señora que emigra a Buenos Aires, se casa con un italiano, retornan a Coruña y la siguiente generación se traslada a Porto do Son, y esa es la razón de que el hijo, el chaval, yo le dé clase. Es un chaval además muy interesado en la fotografía, cosa que a mí me sorprendió hasta que me explicó que el bisabuelo, el italiano, era fotógrafo. Claro, y un chaval muy listo que a ver, si a la vuelta de 15 o 20 años le tenemos ahí trabajando duramente sobre fotografía. Claro, les estoy hablando de rapaces ciertamente jóvenes, pero con alumnos de bachillerato o incluso con alumnos de licenciatura o de diplomatura ya se puede trabajar con un cuestionario más elaborado donde se le proponen unas técnicas básicas de cómo recuperar esa información, cómo combinar la fuente oral con las fotos y con las cartas y qué temas tratar incluso. Esto se puede hacer también, esto sirve también para esos obradoiros de memoria popular. Y hay incluso algunos otros mecanismos. Hay uno que puede dar un magnífico resultado, pero que no se puede utilizar, al menos salvo personas que formen parte de la administración. El CERA, el famoso Censo de Residentes Ausentes, permite, a través de una institución, insisto, escribir a esos emigrados para tratar de recuperar las fotos, las cartas que ellos recibieron desde Galicia, en este caso. Ese es otro de los problemas de las limitaciones que tú apuntabas, que casi nunca tenemos la película completa, tenemos fotogramas fragmentarios, solo tenemos una parte de la correspondencia. Claro, esto no puede hacerse. El CERA es un documento de uso restringido para la administración, pero sería muy interesante que pudiera hacerse. Daría muy buenos resultados, con independencia de que en el CERA figuren personas muertas hace más de 10 o 15 años. Eso te permite, en algunos casos, recuperar parte de esa memoria familiar. Yo hice una exploración en este sentido en un ayuntamiento cercano a Caldas y lo que recuperé fue, aún no lo he trabajado, después de la tesis, bueno, lo que pusieron en mis manos, con muy buena disposición, por cierto, una persona encantadora, fue un álbum fotográfico precioso y enorme y las cartas que conservaban. Y como además el señor, en esto sí que admito que tengo buena fortuna, el señor es guardia jurado, disponía de todo el tiempo del mundo para contarme lo que yo quisiera. Claro, una vez que le expliqué a María a qué me iba yo de 10 a 12 de la noche, pues ya no hubo problema ninguno. Pero bueno, en general, insisto, de verdad, es bastante más fácil de lo que puede parecer en principio. Sobre todo si tienes esas relaciones familiares, amicales o profesionales en el lugar en el que trabajas. Más aún si ya has investigado sobre esa zona o eres de allí, el caso del compañero de Vedra. O sea, puede hacerse. Sí, yo creo que además tenemos que empezar a pensar en coordinarnos con los investigadores de ultramar. En Brasil, en Bahía, se están haciendo trabajos muy interesantes, trabajos desde el campo de la sociología o desde la antropología, como es el caso, por ejemplo, de Celia Leal Braga, como es el caso de Jefferson Bacelar, que han hecho trabajos muy interesantes sobre la comunidad gallega en Salvador, recogiendo fotografías
hay varios libros publicados sobre ese tema, historias de vida, y me imagino que habría que tratar de darles un poco la perspectiva de que se introdujeran también en el mundo de la correspondencia, porque igual que se conservan aquí, estoy totalmente convencido que se conservan allá, y entonces sí tendríamos la doble óptica. Es una cuestión que hay que también pensar y desarrollar proyectos de carácter internacional. No sé si alguien quiere intervenir al hilo de lo que se acaba de comentar aquí. Sí. Por favor, Alfonso. Sí, bueno, yo quería hacer no es tanto una pregunta concreta, creo, con un comentario en torno a algunas de las cuestiones que ha planteado Óscar, incluso el tratamiento o la calificación que has hecho de la escritura como un producto de élites, con la que podría estar con matizaciones de acuerdo, pero teniendo también muy presente de qué época estamos hablando, incluso a lo mejor en el caso de la península, de qué región también estamos hablando. Y en cualquier caso, si considerar la escritura un producto de élites implica que algunos de los sujetos a los que tratamos de estudiar a través de ella tampoco van a ser representativos del todo de las clases populares, me resulta un poco contradictorio que se margine, y la historiografía, una parte de la historiografía lo ha hecho, el único testimonio posible para recuperar la voz de esas personas, que es su propia palabra, en la medida de lo posible. Porque, o sea, si no sirve la historia oral para recuperar a las clases populares, por cuanto el testimonio oral puede estar sujeto a múltiples manipulaciones o a múltiples alteraciones, si tampoco nos sirve la escritura porque los testimonios que vamos recuperando no son representativos de esas clases populares, solo nos queda la documentación administrativa de todos los niveles generada por las distintas instituciones, y yo personalmente me rebelo ante la consideración de esa documentación como la más válida para el estudio o para la elaboración de una historia de estos grupos o de estos grupos sociales, y en parte la comparación que Laura ha hecho entre algunos de las cartas y algunos de los otros registros de carácter oficial muestra que los silencios, las mentiras o como queramos denominarlas, están presentes en todo tipo de documentos. En ese sentido, me parece excesivo, entiendo yo, dado el desarrollo que han tenido los estudios sobre la cultura escrita o sobre la alfabetización en estos periodos, calificar a la escritura como un producto de élites, por más que evidentemente hay una población importante que no accede a ella ni siquiera en el siglo XIX ni en el XX, que es cuando se da esa alfabetización de masas, ¿no? Coincido totalmente. No es que sea cuestión de élite, pero marca una elitización. Es decir, la escritura-lectura no es algo con lo cual los seres humanos vengan de fábrica, como sí es, en cierto modo, la capacidad de hablar, sino que es un aprendizaje ligado, además, a procesos sociales de adquisición. Quiere decir, no todo el mundo tiene la capacidad de aprender y tampoco la tiene en el mismo grado. La instrucción es un elemento de elitización. No quiere decir que quien sepa leer y escribir sea miembro de la élite, pero sí refleja un cierto grado de distanciamiento respecto a otro tipo de cosas. El segundo elemento justamente es yo defiendo lo que dices tú, que efectivamente todas las fuentes son y deben ser criticadas. Con lo cual, el debate, o vamos a decir, la acusación que ciertos sectores en su momento hacían de las fuentes personales, fuentes orales, fuentes manuscritas, pero fuentes personal, en cuanto a la subjetividad, es efectivamente que algo es que todas las fuentes son subjetivas. Un profesor nos comentaba que teníamos que ser, la actitud que teníamos que tomar ante la fuente, ante todo tipo de fuentes de los historiadores, era la de un policía con un tercer grado. Es decir, partir del presupuesto de que nos mienten siempre. Es decir, la actitud de decir no nos creemos nada de lo que dices y vamos a intentar analizar qué es lo que sacamos de aquí. Es decir, esa actitud existe efectivamente. El problema que es que en su momento, digamos, como una reacción, a mi entender, excesiva, ante una negación absoluta y radical del carácter de fuente, de lo que es una fuente, sí hubo el elemento contrario, una especie de ley del péndulo, es decir, su conversión en la fuente, en la única capacidad. Es decir, irnos ya a una cosa no exactamente histórica, sino teológica. Esto es la verdad, con mayúsculas. Y ese es un error. Por suerte, lo que tenemos hoy en día es lo que debía ser desde el principio. Es decir, son fuentes, tienen sus limitaciones, tienen su intencionalidad.
La subjetividad no es tanto como la intencionalidad. Toda fuente histórica es un documento que se elabora en un momento determinado con una intención. Entonces, lo que dice el historiador es, teniendo en cuenta cómo es el objeto, cuáles son sus condicionamientos de producción, cuál es la intención y en qué contexto se inserta, a partir de ahí hacerle preguntas y analizar. Yo coincido contigo que efectivamente son fuentes que nos van a aportar partes de visión de la historia que otras fuentes no nos dan. Igual que también la fuente personal nos da una visión de la historia que no puede ser entendida si no lo comparas con otra visión. Pero vamos a ver cómo interpretar que una fuente por hecho subjetiva no es fuente histórica, nos llegaría a negar la posibilidad de la historia. Es decir, no se puede hacer historia porque toda fuente, todo lo que nos ha llegado por dos vías. Son fuentes creadas con una subjetividad, con una intencionalidad, y tercero, se han conservado por azar. Es decir, antes lo ha comentado también Raúl, es decir, es que no analizamos lo que pasó, analizamos lo que nos queda de lo que reflejaba lo que pasó. Y hay una doble mediatización. Cuando reconstruimos la historia no reconstruimos el acontecimiento, sino que intentamos, a través de testimonios, de lo que queda, de lo que se dijo o se escribió o se conservó del acontecimiento, llegar al acontecimiento. En gran medida, más que el documento, es el historiador. Y, de hecho, en mi reflexión me faltaba decir al final, el problema no está en la fuente, no estaba en la fuente, no está en nosotros. Nuestros prejuicios, todas fuentes y sobre todo nuestra capacidad, o mejor dicho, incapacidad muchas veces, de enfrentarnos con herramientas, con técnicas adecuadas a una fuente. ¿Cómo nos enfrentamos a una historia oral? ¿Cómo nos enfrentamos? Pues un historiador que estaba, mis profesores, que eran de la escuela francesa, clásica, además muchos de esa imagen medieval de que el documento, el cartulario, el documento escrito, la escuela chartista, pues claro, es que el problema para esta gente es que se encontraban inermes conceptualmente y metodológicamente ante un tipo de fuente que escapaba del A, B y C que habíamos aprendido. Va un poco por ahí la idea. Es decir, no estoy contigo en que, justo lo contrario, entiendo que esta fuente es importante, que es importantísima. El hecho de que entendamos las limitaciones quiere decir, es una fuente más. Es una fuente más y que tiene sus posibilidades, pero a diferencia de lo que en cierto momento algunos historiadores que descubrieron las fuentes personales en su momento, que entre comillas descubrieron, querían hacerlo ver, no es la fuente, porque ni la fuente escrita oficial, que es la gran base de la historia, ni tampoco esto es la gran base de la historia. La historia se hace con muchas pequeñas bases y con una actitud crítica ante el contenido y, sobre todo, con una relación dialéctica, una relación de, tenemos una multiplicidad de maneras de aproximarnos al pasado a través de vestigios de todo tipo, no solamente escritos, orales, materiales, visuales, y con todos ellos el historiador intenta recomponer, sobre todo interpretar como era el pasado, que sabemos que reconstruirlo es imposible, intentamos ver más o menos cómo era, darle una coherencia e interpretarlo. Totalmente de acuerdo contigo y enlazando con lo que dices de los problemas de la conservación, a veces también la propia lógica de la conservación explica muchas de las lagunas que tenemos, porque es que no se escribieran cartas, sino que no se ha considerado en muchos de los casos dignos de conservarla, y en relación, por ejemplo, con el proyecto que lanzaba Raúl me parecería fenomenal, ¿no? Y no se ha tenido esa sensibilidad en otros tiempos e incluso hasta no hace nada, sencillamente porque la memoria que se conserva es una memoria siempre de carácter institucional y las instituciones, lejos de intentar acopiar la propia documentación de sus ciudadanos, como sería el caso de una sociedad democrática como lo es la nuestra, lo que hacen es transmitir el propio legado administrativo que ellas generan. Entonces, claro, eso, que ahora es perfectamente remediable, a lo largo de la historia ha creado numerosas lagunas. Citabas el caso de los cartularios y de la Edad Media. Si nos vamos a la Edad Media, evidentemente, no se conserva otra documentación que la generada por la propia élite política, gobernante o religiosa. Pero no quiere decir que no se escribiera más que eso. Sencillamente no se consideró digno de preservarlo, ¿no? Ahora estamos en una situación en la que eso podemos medio remediarlo, porque todavía en muchas familias se puede encontrar documentación desde el siglo XIX en adelante, la que se ha generado a lo largo del siglo XX. Sin embargo, la sensibilidad, y en eso enlazo con lo que decía Raúl, la sensibilidad de las instituciones
y no hablo ya de los grupos que estamos aquí representados, que algunos tienen un soporte institucional, pero otros ni siquiera eso, la sensibilidad de las instituciones todavía no termina de captar el hecho de que debe convertirse en un aglutinante de una memoria. Aquí hablamos más de la escritura porque algunos tenemos ese defecto, pero en general de una memoria de corte democrático que incluye a todos, ¿no? Y no solo a las élites, porque es verdad que las cartas, por ejemplo, tienen todo este tratamiento discutible que queramos plantearnos, pero no deja de ser también curioso que nos planteemos muchas de esas dudas y muchas de esas matizaciones y objeciones sobre la subjetividad o la intencionalidad, y no digo que tú lo hayas hecho, ¿no? Cuando hablamos de las cartas relacionadas con la gente común, las clases populares. Pero las cartas se han utilizado a lo largo de toda la historia para la propia historia de las élites y ahí nadie ha dudado de la validez de ese documento como fuente de información o de reconstrucción de la historia. Pero luego hay otro elemento. Los historiadores cometemos un error de base. Pensamos que la documentación es documentación histórica y nunca ha existido documentación histórica. Nosotros la consideramos histórica simplemente porque es antigua. Pero toda la documentación que se ha observado es documentación de todo tipo. Se ha guardado por un motivo que no es preservar la historia, no es preservar la memoria. La documentación administrativa se guardaba por motivos fiscales, políticos o de guerras. Es documentación administrativa, la acabas de comentar. Ahora la entendemos como histórica. El mismo proceso puede ocurrir con la memoria familiar. Es decir, se conserva no porque se quiera guardar la memoria histórica de la familia, sino por todo tipo de razones que no son el único objetivo de conservar el pasado. Nosotros ahora lo intentamos. Por lo tanto, también eso hay que entender, y es cierto. Y también la propia documentación administrativa no es la documentación de lo que pasó, sino de lo que cierta entidad, cierto ente, cierta institución quiso conservar por un interés que es totalmente ajeno a la preservación del pasado. Y el historiador a veces se olvida de eso, se olvida de que lo que conservamos es lo que un señor o una institución o un grupo de interés quiso conservar para una razón X que se nos escapa, pero que es la que nos va a dar la interpretación. Esa misma cosa ocurre. Igual lo bueno que tiene estudiar fuentes personales es que nos obliga a personalizar, entre comillas, esas otras fuentes, a pensarlas también como, señores, no son fuentes históricas, sino son conjuntos documentales hechos con una intención y una serie de razones diferentes, y también eso condiciona mucho lo que nos enseña. Nos enseña también una parte sesgada del pasado. Lo que tiene que hacer el historiador es ser consciente de que lo que vemos son visiones sesgadas del pasado, de que lo que hace la documentación no es tampoco la verdad, tampoco la documentación del Archivo General de la Nación de cualquier país americano es la verdad, es simplemente un sesgo, una visión, un corte, parte de esa realidad deformada en el sentido de que efectivamente nunca es completa y que además se ha conservado con un objetivo diferente al que es el del historiador, que es recuperar el pasado. La profesora Sierra. Bueno, yo estaba escuchando el debate y creo que podría haber muchas matizaciones, ¿no? En este sentido. Este es un tema evidentemente interminable, pero no sé, estoy pensando un poco en esto que estás diciendo acerca de que no se conserva para preservar la historia o para construir la historia. No estoy de acuerdo en absoluto. Yo creo que muchos de los archivos, incluso podríamos remontarnos a la época antigua, ¿no? Los archivos romanos, los primeros archivos romanos. ¿Qué se guarda en los primeros archivos romanos? Lo que se guarda es para después escribir la historia de Roma. Igual que en muchos de nuestros archivos, esta selección, este sesgo del que estáis hablando que se ha conservado porque se sabe que a partir de eso se va a escribir la historia de ese país o de esa nación y se van a preservar y a transmitir una serie de identidades y de símbolos. Es decir, la lógica de la conservación sí creo que tiene que ver con la construcción histórica y sí creo que la construcción histórica en muchos periodos de nuestra historia, valga la redundancia, ha servido para construir la historia de forma premeditada y de forma realmente, bueno, el ejemplo más claro, evidentemente, los archivos del franquismo. Es decir, la historia, las historias de España que se escriben una vez que los archivos de la represión, la causa general o el archivo actual del Centro Documental de la Memoria Histórica, es un archivo conformado para escribir la historia a partir de. Y se quiere escribir la historia a partir de. Eso por un lado. Por otro lado, lo hablaba ayer con Laura, además, a raíz de las intervenciones de la tarde.
muchas veces intentamos también, ¿no? Y evidentemente es cierto, mucha de la conservación de las escrituras personales, de las escrituras populares, es fruto de la casualidad, ¿no? Es fruto del azar, como habéis dicho también vosotros. Pero eso no tiene por qué tampoco encubrir, digamos, que sí, ha habido muchas personas que han querido guardar todo eso y lo han hecho con una lógica de orden, con incluso una catalogación a su manera, ¿no? Le han dado un sentido a todo eso, lo han vuelto a resignificar para construir una historia individual o una historia colectiva o una historia familiar, y lo han hecho también un poco ocultando o no ocultando ciertos datos, preservando o no preservando documentos. En ese sentido, creo que se puede establecer un paralelismo absoluto entre los grandes archivos nacionales para construir la historia de un país y los pequeños archivos personales o particulares que, en el fondo, lo que están haciendo también es archivarse a uno mismo, ¿no? Es decir, guardar de uno mismo lo que se quiere que quede, lo que se quiere contar, lo que se quiere transmitir. Eso con respecto al debate vuestro. Y un segundito nada más con respecto a lo que estaba diciendo Raúl sobre las vías, ¿no? Estas vías por abrir, y que además él es un especialista en ello y nos ha enseñado mucho a todos los demás. Yo creo que también tenemos que ser un poco conscientes de dónde estamos, ¿no? Es decir, estamos en una sociedad del conocimiento, en una sociedad globalizada, y eso implica también que tengamos que emplear y utilizar otros métodos actuales que tenemos a nuestra disposición y antes no teníamos. Es decir, los medios digitales, evidentemente, lo estamos dejando un poco de lado, me incluyo, pero son un medio fundamental. Los blogs donde se cuelgan historias de la familia, y Laura os puede contar algún caso concreto. También hay muchos foros por la memoria a partir de los cuales se han escrito y se han recuperado muchísimos documentos. Todas esas herramientas son ahora ya esenciales y nos tenemos que poner un poco las pilas, ¿no? Porque también en el ámbito digital podemos recibir esos documentos colgados en páginas o a través de esos contactos. Los medios de comunicación. Todos sabéis, evidentemente, las iniciativas que ha habido desde programas como Hoy por Hoy, por ejemplo, ¿no? De Iñaki Gabilondo, otros similares a nivel más local, que han sido capaces de recuperar una documentación que ninguno de nosotros en años y años y años podríamos haber conseguido. Eso es evidente. La prensa, ya en su día, ¿no? Vuestros queridos Tomás y Sanieki recurrieron a un anuncio de prensa para recoger documentación de migrantes. Es decir, un poco todos esos medios que están ahora a nuestro alcance y que, además, con el proceso que estamos viviendo, estos procesos de recuperación de la memoria y de compensación a las víctimas de la dictadura, etcétera, yo creo que además van todavía a ser más importantes y van a permitir que mucha más gente pueda contar su historia. Perdón si me he extendido un poquito. Bueno, sí, igual. Primero, Óscar. Gracias por la intervención. Estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo contigo, y explico por qué. Las palabras son polisémicas. Son polisémicas. Y efectivamente es cierto que hay gente que crea archivos y crea grupos documentales con la idea de condicionar la historia. Pero claro, ¿qué es historia? Es una cosa, ¿no? Vamos a ver, yo cuando me refiero a que ningún archivo es histórico, en el sentido de que nadie crea un archivo con el fin altruista de permitir a historiadores futuros conocer el pasado, pero con este ideal científico de la historia, es decir, una cosa sin ninguna intención más que simplemente conservar por conservar. Incluso el caso que tú comentas, es decir, casos en los cuales uno crea memoria, yo creo que más que crear archivos históricos con la idea de voy a preservar el pasado, lo que está creando archivos para voy a condicionar el futuro. Voy a condicionar el modo en que el futuro me va a ver a mí. Hay una intencionalidad, y hablamos al tema de antes. Hay intencionalidad, no es un archivo que pretenda conservar el pasado por sí, sino pretende conservar o pretende crear una visión en el futuro del presente suyo, que será en el futuro el pasado. Y entonces ya vamos a la subjetividad, vamos al sesgo, vamos a la limitación de información, y entonces tendremos que analizar esa documentación con los mismos criterios. Es decir, este señor se crea con una intención que no es la de preservar el pasado como fue, sino es una intención, como puede ser en el caso de una documentación fiscal, la intención de la documentación fiscal es simplemente preservar una serie de datos o conservar una serie de datos sobre la gente que va a pagar para saber lo que tiene que pagar, es una intencionalidad que luego con el paso del tiempo pues lo hemos convertido en fuente histórica, pero la finalidad no es
En este caso, la finalidad no es conservar el pasado altruistamente, es crear una imagen en la proyección futura, pero es que hay una imagen. Entonces, volvemos a lo mismo. No hay altruismo, hay una clara intencionalidad, con lo cual tiene sus limitaciones, tiene sus problemas, la documentación que se recoge ahí estará filtrada, estará sesgada, y el historiador que se enfrente a ello va a tener que enfrentarse del mismo modo que se enfrenta a la historia de vida de un señor que le cuente lo mismo. Es decir, estamos hablando de una elaboración consciente y determinada, e intencionada y premeditada sobre lo que alguien quiere que se sepa de él. Es decir, a la vez, ahí está lo que él dice, pero ¿y por qué no dice las cosas? ¿Y por qué oculta lo que oculta? Es decir, en esos tipos de cosas es más importante, casi, que la documentación que aparece, explicarse por qué no aparece la documentación que no aparece. Entonces, volvemos a la misma cuestión. Yo me refería en el sentido a eso, es decir, que ningún archivo se crea con el único fin exclusivo de preservar el pasado. Sin más. Es decir, yo voy a sacar una imagen objetiva de lo que hay aquí, lo guardo. No. Yo de lo que hay aquí voy a seleccionar a esto, a esto y a esto y a esto, que es lo que yo me interesa. Y esto lo guardo. Y cuando dentro de 100 años lo abran, de lo que ha pasado aquí, se hablará como yo quiera. Hay esa noción. Es decir, cuando me refiero a eso, es decir, no es una noción, una intención histórica dentro del ideal de la ciencia histórica hoy en día, si la historia es ciencia, de ese ideal que tenemos de, bueno, no ser neutrales, pero sí de ser científicos, no, sino hay otra cosa. Es una persona que está creando su imagen. Y eso ya nos va a condicionar la documentación, va a condicionar lo que se preserva, va a condicionar qué nos permite. Otra cuestión de lo que has comentado de los blogs y demás, es cierto, y te voy a comentar un dato. Nosotros coordinamos en el País Vasco una página es una dedicada a coordinar, a aglutinar a estudiosos de la migración y sus epifenómenos, es decir, pues a toda la gente del mundo académico o similar que está por el mundo, que ha trabajado sobre vascos que han estado en cualquier parte, una muestra de conocimiento. Hemos llegado al límite de 200 personas de diferentes universidades, distintos así, y bueno, es un número estable. Pero cada semana nos llegan pues entre 3, 4 o 5 entradas de gente que piensa que esto es otra cosa y nos viene a contar, yo, mi abuelo, mi papá, mi bisabuelo era tal y tengo esto, otro, y ahora se me puede ayudar a encontrar, generalmente a encontrar el apellido o el pueblo de los antepasados. Pero ahí tienes un montón de lazos de gente que efectivamente te dice, yo tengo esto, esto y esto, y descubres que en la información que tienen información familiar, tienen archivos personales, tienen, es decir, otra vía también importante, simplemente con tener una página colgada en Internet, eso sí, que esté en el Google bien posicionado, y que, bueno, pues eso, pues, y te aparecen, es decir, te van llegando, hombre, con la idea de que quieren que les comentes su apellido, de dónde es, si es vasco o no es vasco, y luego de que eso es algo imposible, ¿no? Pero bueno, pero sí que descubres o tienes manera de tirar el hilo de gente que te puede dar información. Sí, bueno, muchas gracias, Verónica, por recordarme dos cuestiones que debería haber apuntado y que se me pasaron. La cuestión de las TIC, efectivamente, es útil, es muy útil. Claro, depende de la buena voluntad de las personas con las que contactes, que en general la tienen. O sea, mi experiencia en este sentido, muy reducida. Yo lo que hice fue, en el caso de investigaciones desarrolladas en Valga y Caldas de Reis, y a través del ayuntamiento, que ellos sí pueden utilizar el CERA, escribir a esos residentes ausentes. Casi de casualidad, introduje el correo electrónico en la carta que enviamos por correo convencional. La mayor parte de las respuestas fueron a través de correo electrónico y de los nietos. Y ahí llegó de todo. Pero entre ese todo llegó historias de vida ya elaboradas, el texto mecanografiado y con la foto introducida, materiales y sobre todo te permite mantener esa entrevista virtual. O sea, es muy útil, sin duda, es muy útil. La cuestión de la conservación. Yo esto creo que nunca en mi vida habría pensado en ello hasta que Fernando Devoto me lo hizo ver en un seminario. La conservación de este tipo de documentos no es inocente ni casual. Y él, simplemente leyéndose un texto que yo había presentado, estableció la siguiente tipología. Claro, la estableció Devoto porque es una especie de comerciante ambulante internacional que cuando le das algo lo compara con lo que se está haciendo en el ámbito anglosajón, italiano, etcétera, etcétera. En palabras de Devoto dice, mira, es muy simple. Las madres conservan toda la documentación recibida de sus hijos ausentes.
Ejemplo, L'Orsola de Biela, el libro de Bailey y Ramela. Claro, y eso coincidía con los epistolarios que yo tenía. Cuando son hermanos, la conservación es selectiva, aquello que les interesa para demostrar la gestión de la familia y del patrimonio familiar. Cuando se rompe ese vínculo generacional, madre, hija, nuera, suegra, la nuera que acaba siendo la mujer principal de la familia y ya no se siente identificada con esos papeles, que tampoco tienen ya una relevancia en la gestión, en la propiedad del patrimonio, esa documentación empieza a peligrar. Y cuando hay una reforma en la casa, se tira. Y aquí tenemos algo que simplemente lo apunto, porque Joaco nos hablará de ello. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de fuentes? Que el continente, la botella, es muy bonita y se ve. Esto que os puse ahora son casas indianas que hay en la zona de Noya, que por supuesto yo contacté con los señores y tal. En algunos casos conservan algo y en otro pues ya no conservaban nada. Esta era la casa original de la familia, la que construyó el señor cuando retornó. El nieto del señor es una persona de edad muy avanzada y bueno, que ya no hubo lugar a hablar tranquilamente.